Muy buenos días, soy el abogado Luis Alburra, penalista. Ya tengo casi 14 años de graduado. Voy a hablar sobre el defensor penal adecuado. El defensor penal adecuado no siempre es el defensor que no cobra. Estamos acostumbrados en Venezuela que todo nos salga gratis, pero lo bueno es que no cobra. Digo lamentablemente por la situación económica que pasa el pueblo de Venezuela. A una persona le detienen un familiar, le siembran un delito en Venezuela y nadie adivina que eso va a pasar. Y las familias venezolanas tienen su presupuesto ya, para lo necesario, para los alimentos, etc. El defensor penal adecuado me motivó a hablar sobre este tema porque yo he visualizado varios colegas que improvisan en una audiencia penal. Y tenemos que entender algo, que hay un abanico de delitos, de tipos penales. Hay delitos gravísimos, que son catalogados como crímenes en la mayoría de los países del mundo. Hay delitos graves. ¿Cuál sería un delito gravísimo, como un crimen, un homicidio, un abuso sexual en contra de una niña o adolescente? ¿Cuál sería un delito grave? Una estafa agravada o continuada. Un delito grave puede ser también tráfico de drogas. Un delito menos grave, porte ilícito de arma de fuego, una suplantación de identidad, puede ser. Pero ¿qué pasa si yo, Luis Alburra, tengo 6 meses de graduado y me llega mi primer caso penal? Y es un homicidio, un abuso sexual agravado en contra de una niña. ¿Qué debo hacer yo? Teniendo conocimiento que son delitos cuya pena va a exceder los 20 años de prisión. En mi caso, cuando yo tenía un año de graduado, obtuve unos casos penales de abuso sexual agravado, de homicidio, y yo responsablemente dije, bueno, no tengo la suficiente experiencia, busqué un amigo de mi familia, al doctor Gabriel de Jesús Linares, me asocié con él en esos casos, y lo llevamos con éxito. Sería una irresponsabilidad que yo, Luis Alburra, recién graduado, asuma solo, nada más por la misión de cobrar yo solo los honorarios, asuma yo solo esa responsabilidad de defender a estas personas. Porque en Venezuela el ciudadano es detenido por un delito grave, llámese homicidio, abuso sexual agravado, y todo el poder punitivo del Estado le cae encima. Es decir, Ministerio Público, Poder Judicial, cuerpos policiales, medios de comunicación y la opinión pública. Todos lo juzgan, todos lo condenan, sin haber llegado a este ciudadano a un juicio oral y público, ya es responsable para toda la sociedad venezolana. Repito, todo el poder punitivo en contra de ese ciudadano. Y muchas veces llegan los calabozos de Venezuela a un cuerpo policial, lo golpean y bueno, entre otras cosas que no quiero nombrar acá. ¿Con quién cuenta ese ciudadano que es detenido por un presunto tráfico de drogas, un presunto abuso sexual agravado? Muchas veces es una mentira, ¿no?, que levanta la madre de una niña, de un niño sobre ese ciudadano. Con su abogado. Solamente cuenta con su abogado. Ahora bien, vamos a suponer que yo me libre y yo tengo un familiar detenido. ¿A quién voy a nombrar yo como su abogado? A un defensor público que lleva más de 8.000 casos al año. Y que algunos me han dicho, yo no me voy a dar mala vida, doctor, porque mi salario no me alcanza para nada. Yo no me voy a reventar la cabeza estudiando a profundidad 8.000 expedientes al año por el salario que yo percibo. Entonces yo, si no quiero que mi hijo dure 3 años esperando una audiencia preliminar, 8, 7, 5 años esperando una apertura de juicio, tengo que nombrar un defensor penal privado. Pero hay una clasificación. Defensor penal privado, el novato, el recién graduado, con el respeto que merece, pero repito, el novato recién graduado tiene que ser asistido por un abogado que tenga experiencia. Y el abogado, defensor penal privado, que ya es penalista. ¿Cuáles son las características de un penalista? Debe tener más de 5 años de experiencia llevando de manera íntegra casos penales. Pero ¿qué más necesita alguien que no sea penalista? O que lo catalogue como penalista. ¿Bastará que yo me conozca el Código Penal o el Código Orgánico Procesal Penal? No. Yo puedo defender de manera eficiente conociendo
Pero en caso, por ejemplo, de la suplantación de identidad, porte ilícito de arma de fuego. Pero ¿qué pasa si me llega un caso de un triple homicidio en un lugar abierto, con armas de fuego múltiples? Es decir, consiguieron en la escena del crimen cartuchos, ¿no? Casquillos de 9 milímetros, de fusil, AK-47, etc. Hay testigos, hay unos que dicen que fue un ciudadano moreno en una moto roja, hay otros que dicen que pasó una camioneta negra en ese momento, en fin, un delito sumamente complicado, ¿no? Lo que es el homicidio. Entonces es donde analizamos qué debe saber ese abogado penalista, qué áreas debe manejar para ser un buen abogado penalista en estos tipos penales, ¿no? Como son los homicidios, abuso sexual agravado, tráfico de alta cuantía, terrorismo, delitos de terrorismo, traición a la patria, entre otros delitos, ¿no? Debe saber sobre el derecho penal general, derecho procesal penal, criminalística, criminología y derecho probatorio. Muy bien. Derecho penal general, porque es importante el derecho penal para un defensor penal privado. En el derecho penal general usted va a estudiar lo que son los elementos del delito, la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la punibilidad, la culpabilidad, la imputabilidad y la penalidad. ¿Cuáles son los delitos imposibles? Cuando existe premeditación y alevosía en un delito o cuando no existe. Cuando existe intercrímenes, camino criminal. Dentro del derecho penal general también se estudia el Código Penal, por supuesto, los tipos penales. Todo lo de la gama de delitos, graves y menos graves y sus respectivas penas. También se estudia, por supuesto, el derecho penal especial. El derecho penal especial, que recomiendo el libro de Juan Luis Sánchez Avenero, estudia la diferencia de un tipo penal con el otro. Es lo que nos va a enseñar a diferenciar un delito de homicidio intencional con uno preterintencional, con causal, culposo o con dolo eventual. ¿Cómo se diferencia esto? Delito intencional. A saca una pistola y le dispara 7 veces a B. Delito intencional. Delito culposo. A está limpiando un arma en compañía de su compadre que lo adora y lo ama y se le escapa un disparo mientras limpia el arma y asesina a B. Ese es un delito culposo. Delito con causal es que A quiera matar a B, le dispara, pero B se mueve, algo así como le pasó a Donald Trump, ¿no? Y le causa herida en la oreja, por decir algo, como Donald Trump, ¿no? Muy bien, no lo mató, pero vamos a suponer que le disparan a B y le causan herida en la clavícula, o perdón, no, en la clavícula no. Sí, puede ser la clavícula, una herida en la clavícula y la persona cae y muere. ¿Y qué pasó aquí? El disparo dio la clavícula, la herida no fue suficiente para quitarle la vida de él, pero B sufría del corazón y el shock emocional, el impacto de la bala, la sangre, al verse que está en peligro de muerte, ¿verdad? Eso le provoca un infarto. Ese es un delito homicidio con causa. Con dolo eventual, un gandolero agarra su gandola, empieza a recorrer sus días libres, un gandolero en PDVSA. Empieza a recorrer todas las licorerías, ¿no? En la carretera de Barinas a la Estado Portuguesa, se para la licorería en los sitios turísticos, empieza a tomar y empieza a manejar la gandola a exceso de velocidad. Y resulta que se le atravesó un FIA 1 y se lo lleva por delante y le quita la vida a los tripulantes del FIA 1. ¿Cómo se llama eso? ¿Será que el gandolero al momento que salió de su casa en la mañana, que se tomó su café, salió con la intención de matar a alguien? No. Pero hizo o ejecutó todas las circunstancias necesarias para quitarle la vida a esos pasajeros del FIA 1. Exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol. Él mismo ejecutó todas las circunstancias necesarias para que ocurriera ese hecho de sangre, ¿no? A través de un accidente de tránsito. Ese es un homicidio con dolo eventual. El homicidio preterintencional. Bueno, ciudadanos, eso ha pasado mucho, sobre todo en peleas entre personas ebrias. Están dos personas peleando en una licorería, discutiendo, porque uno era fanático de la selección de Colombia, el otro iba por Argentina, discuten, entonces se van a la mano.
y uno le lanza una patada al otro, la otra B cae, A le lanza una patada a B, B cae, y al caer ebrio se golpea el cráneo y muere. Ese es un homicidio preterintencional. A tenía la intención de lesionar a B, pero B con la caída golpea su cráneo contra una roca y muere. Ese es el homicidio preterintencional. Entonces, ¿por qué es importante esto? Si yo voy a defender a alguien por un homicidio preterintencional, el fiscal pretende decir que A tenía la intención de matar a B, es decir, quiere que lo condenen por un homicidio intencional. Pero yo analizando las circunstancias, la declaración de los testigos, si yo trato de probar que fue un homicidio preterintencional, pues a mi defendido, ¿verdad?, le van a disminuir la pena, una tercera parte. Entonces, fíjense lo importante es saber diferenciar un tipo penal con el otro. Hoy el caso de injuria, difamación, calumnia, ¿cuál es la diferencia? Se lo voy a explicar así rápido. Una injuria. Que yo diga, bueno, mi vecino Pedro de los Palotes, mira, compré esa Toyota Tundra porque él vende droga. Le digo yo eso al vecino. Ah, mira, Pedro de los Palotes compré esa, mi vecino Pedro de los Palotes compré esa camioneta Toyota Tundra porque él vende droga. Es una injuria. ¿Cuándo pasa a ser difamación? Que yo le diga a mi vecino, no. Otro vecino, Pedro de los Palotes compré esa Toyota Tundra porque vende droga y que ya es un Puerto Cabello. Monta en una lancha todos los viernes 10 kilos de cocaína y lo pasa para Miami. ¿Ves? Entonces yo estoy dando como más detalles, ¿no? Todo es mentira, pero estoy como inventando más a profundidad, ¿no?, para hacerle creer a un vecino de que Pedro de los Palotes tiene esa camionetota gracias a que vende droga. Estoy dando detalles, ¿verdad?, de mayor profundidad. Calumnia, que yo me vaya al cuerpo policial a denunciar a mi vecino Pedro de los Palotes, a decirle ya a los policías, mire, yo quiero que ustedes investiguen a Pedro de los Palotes, que le hagan a ellos mismos. Ese señor yo no le conozco actividad alguna y como una Toyota Tundra. Yo quiero que ustedes le hagan allanamiento. Él vende droga, estoy seguro. Y hay calumnia, porque me fue el cuerpo policial a denunciar a Pedro de los Palotes. Entonces es importante el derecho penal especial para diferenciar los tipos penales, ¿no?, o para saber cuándo existe premeditación y alevosía en un homicidio. Vamos a suponer que dos vecinos tienen problemas, no son enemigos, y un vecino brinca a la pared del vecino enemigo, se mete a la casa, lo consigue dormido y le causa 10 heridas punzopenetrantes. Estamos ante un homicidio con premeditación, ¿no? Planificó todo, no, mi vecino está dormido, voy a meterme a la vivienda y lo agarro dormido, ¿no? Hay planificación, hay intercrimen, ¿no?, premeditación. Y la alevosía no es otra cosa que el ventajismo, ¿sí? Lo hallé dormido, no puede defenderse y le causa las heridas por uso penetral. Entonces hay alevosía, hay premeditación. Lo importante es entonces el derecho penal general y el derecho penal especial. El Código Orgánico Procesal Penal es la ley adjetiva. ¿Cómo me voy a manejar yo en los tribunales? Los principios de la oralidad, de la publicidad. Un delito de homicidio, existe el principio de publicidad. Los familiares pueden entrar a la sala. Pero todo lo contrario ocurre cuando es un delito de abuso sexual en contra de una niña. Ahí solamente entran las partes del proceso penal. No puede existir público en esa audiencia. El proceso penal nos habla también sobre la nulidad de los actos procesales, los formalismos de los actos procesales, la fase del proceso, que no hay que confundir fase de ejecución con una fase de proceso, una fase de ejecución, una fase más del proceso penal, perdón, una fase más de la jurisdicción penal, la fase del proceso de la audiencia preparatoria, la fase preparatoria, la fase intermedia y la fase de juicio oral y público. ¿Qué más nos determina el Código Orgánico Procesal Penal? La presunción de inocencia en el artículo 8, el derecho a la defensa en el artículo 12, en el artículo 22, la valoración de la prueba por parte del juez de control. Ese juez debe tener una máxima de experiencia. Eso es lo que no ocurre en Venezuela. Nombran jueces a dedo sin máxima de experiencia, ¿no?, en un 70%, y por eso es que ocurre lo que está ocurriendo, que hay gente presa sin pruebas o medios de prueba o bien fuentes de prueba que los
sobre criminalística. El 70% de las pruebas en un caso, por ejemplo, de homicidio o en un caso de un acto terrorista se inician a través de la criminalística o se obtienen a través de la criminalística. El barrido, la escena del crimen, documentología, baliza, lofoscopia, que antes le decían dactiloscopía, ahora se le llama lofoscopia, porque nada más no tenemos huellas en las manos, sino también en las grietas papilares, sino también en las plantas de los pies. Muy bien, a través de métodos científicos, tecnológicos y humanos, el criminalista, su objetivo principal a través de la criminalística es individualizar al autor material de un delito, al autor material, pero también a los presuntos autores intelectuales. Voy al siguiente tema: criminología, ciencia social explicativa del delito. La criminología, su objetivo es explicar por qué un niño, desde que nace puro, nace sin pecado. Jesucristo lo dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Por qué un niño se transforma en un delincuente? Eso es lo que explica la criminología. Ciencia social explicativa del delito. Las causas, los elementos criminógenos, anomalías mentales, la maldad que se hereda, ¿no? Según César Lombroso, ¿no? Psiquiatra italiano, hay maldad que se hereda. Así como hay enfermedad que se hereda, hay maldad que se hereda. Anomalías mentales, la adicción a los estupefacientes y psicotrópicos, al alcohol, son elementos criminógenos. Pero ¿cuál es el elemento criminógeno, digamos, que más incide en los países de Sudamérica? La pobreza, el hambre. El hambre afecta el normal comportamiento humano y una persona con hambre, o viendo a sus hijos pasando hambre, ¿verdad? Muy común en un país como este, donde el salario no alcanza sino para comer 5 o 6 días al mes. Una persona que visualice a los niños pasando hambre, gritándole al papá o a la mamá: mira, tengo hambre, quiero comer, es un elemento criminógeno. ¿Sí? Y más en las zonas rurales, llámese Apure, Barinas, los estados llaneros. Oye, tú ves a tus hijos que están pasando hambre, y sin duda, y no quiero motivar al robo, ¿no?, con este video, pero es un elemento criminógeno. O sea, no lo estoy inventando yo, lo establece la criminología. Usted ve a sus hijos pasando hambre y ve que la gallina del vecino se pasó el alambre en la casa de usted, ¿qué hace usted? Esa gallina no la salva nadie. Bueno, es así, es un elemento criminógeno. En los países de Sudamérica, en países donde, bueno, Suiza gana $5.000 mensuales, no creo que pase nadie hambre ya. Bueno, ¿qué más? Derecho probatorio. Un verdadero penalista tiene que saber de derecho probatorio. ¿Cómo se clasifican las pruebas? ¿Qué pruebas son pertinentes en el proceso penal? Los principios probatorios, el principio de licitud de la prueba, que esa prueba haya sido obtenida de manera lícita, la incautación de un arma de fuego a través de un allanamiento sin orden judicial que está viciada en realidad esa prueba. ¿Sí? Estupefacientes y psicotrópicos. Una persona le siembran una droga, usted revisa la causa, el expediente, y resulta que en la cadena de custodia no está la droga. No estará el examen o la evaluación toxicológica de la presunta sustancia. Entonces, ¿qué? Una droga sembrada, ¿verdad? Nunca existió la droga. Fue un invento del policía que plasmó dicho delito en un acta policial, pero que no está sustentada con una experticia toxicológica de esa droga, ni está establecida en la cadena de custodia cuántos gramos tenía la droga, qué tipo de droga es, qué tipo de estupefacientes o psicotrópicos son, si es cocaína, si es cannabis sativa, que es la marihuana. Existe la siembra de un delito por parte de un cuerpo policial hacia un ciudadano. Los principios probatorios, bueno, como lo dije, el principio lícito de la prueba, principio de preclusión de la prueba, es decir, cuando esa prueba ya se venció el lapso procesal para ser promovida y evacuada, el principio de oficialidad de la prueba, es decir, que el Ministerio Público y los cuerpos policiales pueden incautar cualquier prueba en una escena de un crimen, por ejemplo, en un lugar cerrado, las cámaras de seguridad, el Estado puede incautar, confiscar o incautar ese material audiovisual. Ese es el principio de oficialidad de la prueba.
el principio de publicidad de la prueba, el principio de comunidad de la prueba, que tanto el Ministerio Público como el defensor tienen que tener acceso pleno a las pruebas, a los elementos probatorios. Y ya casi para culminar, quiero aclarar en lo que se refiere al derecho probatorio, es que muy importante para que se respete el principio de presunción de inocencia en Venezuela, es que hay que entender que hasta que no lleguemos a la fase de juicio oral y público, todo lo que consigue el fiscal, toda esa colección de presuntas pruebas, no son pruebas, son medios de prueba, elementos de prueba, indicios de prueba, como le dicen en México, o fuentes de prueba. Eso pasa a ser pruebas, que son ratificadas como pruebas, en un juicio oral y público, cuando yo, Luis Alburgas, tienen a mi defendido preso porque le incautaron un arma de fuego involucrada en un homicidio, y yo, Luis Alburgas, logro desvirtuar la experticia de ese arma de fuego en un juicio oral y público. Si la logro desvirtuar, bueno, queda desestimada esa fuente de prueba por un juez de juicio. Pero si yo no logro desestimar esa fuente de prueba, esa experticia, concretamente de un arma de fuego, entonces queda gratificada como prueba. Pero es un medio de prueba o una fuente de prueba hasta que llega a un juicio oral y público, que es donde existe realmente un debate, ¿no?, entre el fiscal y el abogado defensor para ver qué fuentes de prueba son pertinentes o no para individualizar a un ciudadano como autor material de un delito. Ya para culminar, quiero señalar lo siguiente: la responsabilidad constitucional de todo defensor público. Yo aquí estoy en representación del Colegio de Abogados. La directiva del Colegio de Abogados no son funcionarios públicos, pero son elegidos o fueron elegidos gracias a un evento electoral que se dio el 10 de diciembre, donde participaron en esa elección más de 1.300 abogados. Y comicios y todo, la directiva actual presuntamente sacaron la mayoría de los votos. Entonces, ¿qué tiene que hacer un colegio de abogados, una directiva del colegio de abogados? Abocarse a la defensa de los derechos humanos de los abogados del Estado Barinas. La prioridad no puede ser dar clases de inglés, de italiano, de música, de natación, todo eso es bueno. Pero la prioridad es defender los derechos humanos de los abogados vulnerables del Estado Barinas, los que están enfermos de cáncer, encarcelados, que no lo dejan trabajar en los tribunales. Ese es el deber y la obligación de la directiva del Colegio de Abogados, que está incumpliendo y que se le debería solicitar la revocación de sus funciones, ser revocados y repetir las elecciones, ya que no está cumpliendo con su deber. Tenemos que revisar cuál fue el objetivo, ¿no?, hace más de 50, 60, 70 años, por el cual se crearon los colegios de abogados. ¿Para qué fueron creados? No fue para dar clases de natación ni clases de italiano, sino para proteger al abogado que todos los días maltratado en los tribunales, en los registros y en las notarías. Los funcionarios públicos tienen un deber constitucional y legal. Todo funcionario público, mira, tiene una ley que lo obliga a entregar cuentas. La ley de Contraloría es el pueblo organizado. Los contralores sociales tienen derecho a exigirle que le entreguen cuentas, ¿verdad?, al pueblo, a cada funcionario público. Pero yo, como presidente del circuito penal, estoy obligado por la Constitución y la ley del Poder Judicial y la ley del Tribunal del Supremo de Justicia de cumplir con mi obligación de celeridad, de transparencia. Los funcionarios del Ministerio Público están obligados por la Constitución Nacional, pero también por la ley orgánica del Ministerio Público. La defensa pública está obligada por la ley orgánica de la defensa pública, y así sucesivamente. Entonces, a no venir para acá, suponiendo que yo, Luis Alburgas, que fui funcionario poco tiempo, en los años 90 fui funcionario de la Policía Municipal, pero vamos a suponer que a mí me nombren mañana fiscal, o presidente del Consejo Legislativo, o fiscal superior. ¿Cómo a mí no me van a preocupar el hecho de que se estén vulnerando las garantías constitucionales a las personas aquí en Venezuela? Que haya gente que porque le vendió una empanada a una líder política, o porque trasladó en su moto a otro señor que está en una contienda electoral, lo metan preso, cuando no existe tipicidad. Uno de los elementos del delito es la tipicidad. Es decir, para usted ser privado de su libertad, tiene que existir tipicidad, que usted haya cometido un delito. Entonces, esto, sin duda, es una muestra que en Venezuela se perdió el Estado de Derecho.
a la gente la privan de la libertad por motivos políticos, sin que exista tipicidad, sin que haya cometido ningún delito. Entonces estos conversatorios es necesario continuarlo para que se restituya el Estado de Derecho en Venezuela y podamos tener un sistema de justicia más equitativo. Culminé. Muchas gracias. El doctor Luis Alburga es, como lo acabamos de decir, Laura, ¿verdad? Es fiel colaborador. Él no es parte de la Contraloría Social Judicial, pero está aquí con sus 14 años de experiencia portando. En estos momentos ni siquiera la Contraloría dispone de su presupuesto para darle un incentivo que se lo merece. Pero bueno, denle un fuerte aplauso al doctor Luis Alburga.